si se calla el canto, muere de espanto la esperanza, la luz y la alegría. Si se calla el canto, se quedan solos los humildes gorriones de los diarios. ¿Cómo les va? Bienvenidos. Es un gusto recibirlos una vez más en la pantalla de Radio y Televisión Santafesina, en este caso conmemorando, como ustedes saben, los 100 años del nacimiento de Horacio Guaraní. Por esto este ciclo homenaje de varios episodios, Nací Cantor, 100 años de Horacio. Un artista total, con una obra inconmensurable. Hemos repasado el origen, hemos recorrido también el camino de ese guaraní cantor, pero su obra ha sido muy prolífica. De hecho, escribió libros, 5 novelas, más de 40 discos grabados con diferentes reproducciones en otros idiomas, incluso su filmografía, las que estamos repasando en cada una de las semanas también aquí en la pantalla de RTS. Conozcamos un poco más a ese guaraní que viajó mucho, que abrió puertas no solo per se, sino también para otros artistas que fueron, a través de su obra, incluso cosechando todo lo que había sembrado el propio Horacio. El cantor del pueblo, el que escribió, el que filmó películas, el de una poesía y una pluma que solo se reconocía con los primeros acordes de sus canciones en cuanto a la música se refiere, pero también, a pesar de lo que escribía en sus letras, fue conocido por la música, como decimos. La obra de Horacio Guaraní en este nuevo episodio, nuevo capítulo de Nací Cantor. Horacio era un tipo de culto, un poeta, un conocedor del mundo, un conocedor y un forjador de una filosofía propia en sus canciones que hablan del conocimiento que él tenía del ser humano. A mí me gusta mucho la literatura y habitualmente me inclino por autores que son muy buenos describiendo y que con la descripción te llevan al escenario, digamos, ¿no? Y al escenario literal y al escenario sentimental o emocional de la cuestión. No se puede escribir con esa síntesis tan hermosa, tan llegadora. Pañuelito celeste que Pancho Díaz solía llevar, prendidito a su cuello por esas cosas del Paraná. Qué maravilla. Porque la verdad es que yo siento que Horacio, además de que era un gran cantante, un gran intérprete, tuvo ese plus, como vos decís, de la poesía. También hizo obras teatrales como Martín Fierro, que se estrenó acá y tuvieron que suspenderla por atentados, bueno, pero le gustaban las tablas. Tenía que presentar su obra, el Martín Fierro, pero estaba prohibido él con su problema político y le dijeron a él que el único que le iba a solucionar el problema era Ramón Merlo. Y bueno, aparece ahí en Pueblo Nuevo. Sabía diferenciar entre un problema y una situación. Él no se sentía víctima del problema, era el héroe de la solución. Horacio tenía esa sabiduría. Bueno, algo que quizás en estos momentos también nos está haciendo falta, ¿no? Esa poesía profunda, esa poesía que refleje no solamente la cuestión de la alegría, sino también el apoyar, el acompañar con la poesía, con la letra, en donde la gente del pueblo, la gente laburante se vea reflejada realmente. Nos ha dejado la dignidad del canto, que no es poca cosa. Es decir, Horacio era lo que era abajo, era arriba del escenario. La relación entre el artista y el público es una relación de amor. Lo eligieron por lo que él estaba mostrando, que sentía que debía ser así. Que se detenga a la poesía, porque pocos compositores letrísticamente manejan esta forma. No tenemos que olvidarlo, por eso justamente lo que están haciendo ustedes es muy importante. Yo creo que en las escuelas hay que decirles quién ha sido o hacerlo escuchar y ojalá lo sigamos haciendo.
Me viene a la cabeza un chico que sale del monte santafesino, de Lanteri, entre Lanteri y Guasuncho. Usar la rebeldía para el bien, porque por ahí se usa la rebeldía para el mal, porque decís, ay, bueno, ¿y qué querés? Fíjate cómo se crió, ¿qué querés que salga? Y él, 5 años, 6 años criándose ahí, y ir buscando la forma, ir hilvanando la rebeldía para salir para adelante y ya saber que quería ser cantor. Y ahí donde Horacio siempre dice, la música viene con uno. Y la obra que sin duda para mí es algo que tiene que trascender en el tiempo y un tipo también que quiero rescatar esto, que nunca claudicó, siempre con su bandera y su forma de pensar. Para mí eso es fundamental. El asunto es que yo creo que personajes como Sabio, como Horacio, sabía diferenciar entre un problema y una situación. Él no se sentía víctima del problema, era el héroe de la solución. Horacio tenía esa sabiduría. Más allá del personaje carismático, había un poeta de raíz que supo leer a su tiempo. Un artista total. En 1955 debuta en Radio Belgrano con El Mensú, una composición de Ramón Ayala y su hermano Vicente Cidadi, que se transforma en una grabación popular y que resume la dura vida del trabajador rural del Chaco. Actor de teatro también, desde ese momento no se detiene. Su prolífica obra contempló además la escritura de novelas entre 1992 y 1993. El loco de la guerra, Las cartas del silencio y Zapucay, además de Memorias del cantor, casi una biografía. Tremendo actor era, ¿eh? Sí. Te digo porque yo he leído comentarios de los directores que han trabajado con él y decía que hacía las escenas de uno, no había que repetirlas. Que se metía en el personaje, le gustaba interpretar, le gustaba. 10 años, Pueblo Nuevo, llega don Horacio Guaraní. Hizo obras teatrales como Martín Fierro, que se estrenó acá y tuvieron que suspenderla por atentados, bueno. No podía presentarse con esa obra. Y le dijeron a él que el único que le iba a solucionar el problema era Ramón Merlo. Yo creo que por eso pasó lo que pasó con Horacio, con el público, ¿eh? Porque nunca lo eligieron porque tuviera linda voz, porque afinara, porque no afinara. Lo eligieron por lo que él estaba mostrando que sentía que debía ser así, el transitar este mundo en la Argentina o en cualquier lugar del mundo. En 1972 participa como uno de los protagonistas de la película Argentinísima, recorriendo diversas regiones de todo el país junto a los más grandes intérpretes del ámbito folclórico, dirigida por Fernando Ayala y Enrique Olivera. En 1972, dirigido por Enrique Dawi, filma su primer largometraje titulado Si se calla el cantor, junto a Olga Zubarry. Trata del triunfo de un hombre como cantante luego de terribles experiencias de explotación. Se calla el cantor, muere el espanto, la esperanza, la luz y la alegría. Filmaría también, por el mismo director, Dawi, La Vuelta de Martín Fierro, con Onofre Lovero, en un relato paralelo de la vida de José Hernández junto al protagonista de su obra, el gaucho Martín Fierro. Aquí me pongo a cantar al compás de mi vihuela, que al hombre que lo desvela. Basada en su novela Zapucay, en 2012 participa en el guión y actúa en El grito en la sangre. Cuenta una historia de supersticiones y creencias del pueblo del litoral argentino sobre el trágico destino de un paisano que debe cumplir con su misión de ajusticiar al que mata por la espalda, para que descanse en paz el alma del difunto. Filmada en Buena Esperanza, San Luis, y dirigida por Fernando Musa. Contarle al país que Fernando Musa ha logrado hacer una película argentina
a ver si volvemos a creer en el cine que hacían artistas argentinos asociados a la Guerra Gaucha, Pampa Barra, Dominguito. Glorias, el cine argentino, los argentinos son capaces de hacer películas maravillosas. Él invita porque estaban saliendo las voces de Orán. ¿Me explico? Sí. Y entonces dice, pucha, lo voy a poner como para promocionarlo a los pibes. Y lo pone como si fuera el conjunto de él. Esa es la única escena donde no aparece el conjunto de él, en Si se calla el cantor. Y lo ponen como si fuera... Y los tipos vienen con el traje de gaucho impecable, las botas lustradas, brillosas. Y ahora yo dice, ¿qué hacen con esas botas brillosas? Dice, estamos a salir la película. Pero si nosotros nos venimos escapando, claro. Dice, nos venimos escapando entre medio del polvo, dice, y subimos a un escenario a cantar. Dice, ¿cómo vamos a tener la... Fíjate, Horacio, hasta en qué detalle está. Lo logró. Porque la verdad es que yo siento que Horacio, además de que era un gran cantante, un gran intérprete, tuvo ese plus, como vos decís, de la poesía, de poder explicarle a la gente en pocas palabras, y aparte de a veces de manera muy sencilla, cómo vive la gente, lo que se sentía, ¿no? Cuando estabas afuera del país, cuando estabas dentro del país, con el trabajador, el minero, el pescador, la mamá, el papá, el doctor, qué sé yo, todas sus obras nos pegan de ser aseguros. Yo lo que siempre le voy a agradecer a él, y esto lo digo siempre, es que ha sido muy generoso. Él era un hombre muy culto. Horacio era un tipo de culto, un poeta, un conocedor del mundo, un conocedor y un forjador de una filosofía propia en sus canciones que hablan del conocimiento que él tenía del ser humano. Lo que me impactó de sus canciones era su capacidad descriptiva. O sea, a mí me gusta mucho la literatura y habitualmente me inclino por autores que son muy buenos describiendo y que con la descripción te llevan al escenario, digamos, ¿no? Y al escenario literal y al escenario sentimental o emocional de la cuestión. Y eso siempre me impactó de Horacio. Pero todos envidiamos, más que nada los que amamos el folclore, esa manera de componer, expresarse y llegar al pueblo. Y llegar a emocionar a alguien primero y después a lo mejor una plaza y después una sala, lo que sea, bueno. Cuando él cantaba de Plumas Verdes, por ejemplo, yo al día de hoy no conozco Plumas Verdes y sin embargo podría asegurar que conozco Plumas Verdes. Tu ranchito dormido, yo sé que un día despertará. No se puede escribir con esa síntesis tan hermosa y tan llegadora. Pañuelito celeste que Pancho Díaz solía llevar, prendidito a su cuello por esas costas del Paraná. Qué maravilloso. O sea, canuitas que pasan rumbo para la ciudad, han de volver un día. Qué bueno, Horacio. Qué llegadora a los corazones sencillos que tiene la patria. La poesía es tremenda, tremenda su sensibilidad, sobre todo para la gente laburante, lo sencillo. Si se calla el cantor, una forma de describir un sentimiento popular como si fuera un paisaje. Y las canciones paisajistas ni hablar. No le cantaba solamente a lo social, le cantaba a la amistad, le cantaba al amor, le cantaba al paisaje, así que era y será un grande con todas las letras. Lo que me gusta de él y de sus canciones es precisamente el relato, la forma, el talento para relatar. En 1961 ya contamos, forma parte de la fundación del Festival de Cosquín. Guaraní está donde tiene que estar. Su capítulo coscoíno forma parte del mito y la difusión de una obra frondosa. En su gran mayoría, himnos populares que marcaron a fuego a los 60, en pleno boom folclórico y las décadas siguientes, claramente. Caballo que no galopa, De puro cantor nomás, Los vinos de mi tierra, Río San Javier, Canción del adiós, Luche y luche, Puerto de Santa Cruz, Milonga de la riqueza, Guitarra de medianoche, Piel morena, entre tantos otros.
y deben haber quedado fácil entre 200 y 300 canciones escritas, manuscritas en su casa, en un archivo. Es hablar de un tipo que fue generoso, fue auténtico, fue buena persona, ayudó a demás artistas a que puedan estar donde están. Horacio no paraba de pensar en lo que iba a decir, cuál es el mensaje. Algo que quizás en estos momentos también nos está haciendo falta, ¿no? Esa poesía profunda, esa poesía que refleje no solamente la cuestión de la alegría, ¿no?, en los festivales y demás, sino también el apoyar, el acompañar con la poesía, con la letra, en donde la gente del pueblo, la gente laburante se vea reflejada realmente. Y bueno, creo que ahora también están siendo tiempos en que es necesario esto, ¿no?, en estar cerca y apretados. No claudicó, tipo que su obra debería estar en todos lados, y es importante que eso, las generaciones que seguimos, transmitamos eso. Tiene una manera de decir o de actuar y sobre todo de armar su pensamiento consecuente con la forma de vida que le tocó. Y yo creo que en Horacio, lo que muchos no le han perdonado, que el tipo vivió las cosas más crudas y más difíciles que se vivieron en este país, pero el tipo no dejaba de sonreír y no dejaba de resistir y de sobrevivir esas cosas desde un lugar mucho más de la no grieta, de la cercanía. Mientras vos tengas un camino que es el apoyar al pueblo para su bienestar, no para ninguna otra cosa, y denostar, que es lo que hacía Horacio, a los que castigan a los más humildes, bueno, ese es el camino que nos marcó Horacio, y de la gran mayoría que transitaron ese camino, fue uno de los pocos que nunca se desvió. Si el artista no se miente a sí mismo, va a hacer cosas que van a servir. Si no, si se miente, va a producir dinero y bienes para él y va a ser otra víctima del sistema. Él para mí era tan sabio en ese aspecto que lejos de, cuando apareció la juventud cantando folclore, lejos de resentirse, yo con todo lo que viví, con lo que hice, al contrario, el tipo era muy abierto. Y eso, ¿por qué no valoramos eso? Un potro es difícil amansarlo y domarlo. Y yo creo que si vos me decís a mí qué cosa te impactó de Guaraní, y a lo mejor es difícil decirlo, sí, es ofenderlo mejor, pero a él le faltó cariño, le faltó amor. Él se encontró pibe, niños, y bueno, andaba a laburar a lavar copa o a variar los caballos. Y digo, ¿me entendés? A mí me parece que ese amor lo termina plasmando en su obra. Exactamente. Finalmente, fíjate vos, la vuelta es ese amor que él canta. Las canciones de amor, de desengaño, de lo que sea. Tantas cosas que me contó por qué se hizo cada tema. A veces en forma de chiste entre nosotros, pero tan profundas. Yo lo vi llorar por piel morena cuando me contaba. Porque en realidad le hace a una mujer que después sufrió puñalada, toda una bailarina. Uruguaya, ¿no? Sí. Uruguaya. Entonces, si vos no conocés esa parte, no vas a entender el tema. Mi vínculo con el artista es privado, porque se revela ante mí, confesándome por qué hizo tal canción o por qué dice lo que dice. Grabó más de 60 discos, entre originales y recopilatorios. En Sadaic tiene más de 300 canciones registradas. En 1985 y 1995 fue distinguido con un Conex de platino como el mayor cantante de folclore. Consiguió unos 15 discos de oro y 10 de platino. Horacio Guaraní había recibido todos los honores y títulos posibles. Grabó discos con sus herederos en eso de generar fenómenos populares, Soledad y El Chaqueño Palavecino, entre otros, además de ser distinguido como ciudadano ilustre en varias localidades de toda la Argentina. Ser testigo de por qué hizo cada tema, por qué lo cantaba y compartir actuaciones. Empecé a andar bien lo de uno y él acá en Buenos Aires hacíamos los dos juntos en distintos lugares así de cancha de fútbol. Era el que venía y el que estaba
una fuerza única, linda. La villerita, rancho de lata, cartón y chapa, pinta sus labios, peina su pelo, rubio dorado, recién teñido, que ayer fue negro, tacos de engaño, escasos años, los 17 recién cumplido, vuela del nido. En su último año escribió algo que a mí me emociona, vale, muchas cosas. La villerita. Es tan sensible eso, y tan doloroso a la vez, que nos conmueve profundamente. Ahora, lo que tenía Horacio de bueno es que él tiene una observación, por ejemplo, la villereta. La villereta es una denuncia más que espectacular. Totalmente. Con ritmo, con sentimiento y una denuncia que no se le escapa nada. Y era una carta que está aquí adentro, que aquí adentro está la firma de Horacio y la guitarra, que dice: Yuyo, que tu voz acompañe siempre a esas pobres muchachas que se han perdido en el camino. Homenaje a su villerita, ¿no? Así que con eso se aprende, con esas palabras. El repertorio, y de esto sabía mucho Horacio, el repertorio es la construcción del futuro. Pero Horacio era también otra cosa, era el de amar amando. El de niña, de San Ignacio, yo no te olvido por qué, tu tierra colorada. Conocía a esa niña de San Ignacio. Horacio fue que le escribió al amor canciones bellísimas. Era una persona que era de enamorarse. Las muchachas de aquel tiempo era de enamorarse fácilmente porque las canciones de él decían cosas maravillosas, dicen cosas maravillosas. Entonces, yo creo que la herencia que dejó Horacio no la dejó para uno, la dejó para todos los cantores populares. Compartió canciones y escenarios con Mercedes Sosa, César Isela, Soledad Pastorutti y Los Nocheros. Junto a Soledad en el Luna Park grabó en el 2002 el disco En Vivo y el año siguiente recorrió el país en una gira que fue ovacionada en cada rincón. Fue también, además, el primer folclorista argentino en cantar en la Unión Soviética durante una gira de 2 meses junto a los fronterizos, llevando zambas y chacareras a Moscú y más allá de la cortina de hierro. Ahí también filmó una película de la que se conoce muy poca información. Yo creo que el folclore en ese aspecto está en falta, sin proponérselo. ¿Por qué? Porque hay figuras como la de Heraclio Catalín Rodríguez, el gran potro Horacio Guaraní. No hay. Mucha gente lo compara con tal o cual para no herir susceptibilidad y son cosas distintas. Este era poeta, de voz, te sacaba una y veía esos edificios que estamos viendo ahora o el río, la quietud del río. Él sobre esos 2 ítems hacía una maravilla. No, era un hombre íntegro, absolutamente íntegro y que nunca se mintió a sí mismo. Por eso conocimos muchas cosas y realmente son de esos seres que no va a morir nunca. ¿Sabe quién muere? Aquel que la gente no lo recuerda. Está dentro de nuestros grandes compositores de Argentina. Explotan por la garganta rota de la felicidad. Revienta un alarido por el monte y el río camino de la paz. A él le bajaba. Tuvo la capacidad de leer las emociones de las prostitutas, las emociones de los exiliados, de los pobres. Tuvo esa capacidad. Y así poder desarrollar esta cantidad de discos infinitos y estas canciones que vamos a cantar hoy. Para mí cantar me transformo, entra otro guaraní adentro mío y me transformo y canto. Y de pronto no se manifiesta tan eso. Yo soy fanático de Horacio y así como soy fanático de Atahualpa y de Cafrune también. Es el conocimiento verdadero sobre nuestros maestros y es el uso también, el uso verdadero, o sea, ¿de qué sirven nuestros maestros
Si no es para recurrir a esos, ir a aprender. Raspen la olla, escarben un poquito, que ahí está la esencia de lo que es el folclore, el canto popular argentino. Que la gente lo reconozca, además de por su imagen, por su fuerza, su poderío de toda la vida, cómo cerraba Cosquín, cómo cerraba cualquier festival, que se detenga a la poesía, porque pocos compositores letrísticamente manejan esta forma que tiene Horacio. O sea, la música muy simple y la letra muy profunda, muy romántica, también muy aguerrida, también dolida, un tipo que atravesó muchas épocas. En Horacio van a encontrar letras maravillosas que lo van a hacer pensar, ya sea en la política, en lo social, en lo gremial, en lo amoroso, y gustar y ver el paisaje de una maravilla como la veía él. Entonces yo creo que el legado que ha dejado Horacio, yo creo no va a morir nunca, porque hay canciones que pareciera que hoy que la hizo hoy. Y seguir recordando gente que dio todo por la Argentina, le escribió al pobre, al que tenía más, a todos. Representó nuestra Argentina en el mundo. Ha llegado el día y la hora del último beso, nada de sollozos. No caigas en eso. Tienen estos trances su melancolía, pero hay que ser fuerte. Como te decía ayer por la tarde mi mejor amigo, ahí está el abrigo, toma tu sombrero, toma tu manchón, arrópate bien. Hacia afuera un frío y una cerrazón. Echemos con calma la llave al romance. Era tiempo ya de ponerle fin. No hay sueños eternos, ni rosas que alcancen a brillar por siempre dentro del jardín. No tiene olvido, es la misma que un día nos uniera en las playas lejanas de tu viejo país. Y el otoño al ver caer sus hojas viene hasta mí, me moja con su llovizna gris. ¿Por qué no olvido tu canción? ¿Será porque tanto te amé? Que aquí sentado en esta pieza, sobre esta misma mesa, anoche te lloré. ¿Por qué no olvido tu canción? Si el río va y no vuelve más, reloj eterno de las horas y esta canción que llora sobre mi ventana.